Hola, ¿cómo están? Les saludo, les mando un abrazo. Damos gracias a Dios que podamos conectarnos, aunque sea por este medio, en estos días que sabemos que toda la Tierra está siendo afectada por distintas situaciones que están pasando a nivel mundial que tienen que ver con este virus. Pero damos gracias a Dios que aún así podemos transmitir enseñanza. Si hoy fuera un día con actividades normales, estaríamos transmitiendo las clases no transmitiendo, estaríamos dando las clases en la escuela Yaqued, que es una bendición, así es que es una bendición también poder hacerlo por este medio. Voy a compartir mi Facebook también para aquellos que quieren ser parte, ¿sí? Y de paso invito a que puedas hacerte parte de esta enseñanza. Voy a estar enseñando 3 días a partir de esta noche acerca de este espíritu llamado Pitón, que de alguna manera se ha enseñado un poco en las iglesias, sí, pero quiero profundizar un poco. Hoy vamos a hablar cómo puede afectarnos a una persona normal como nosotros. Voy a hablar un poco de las adicciones, ¿sí? Y obviamente que también la parte hechicera, ¿no? Cómo está la conexión con la hechicería. Y si Dios quiere, mañana voy a estar enseñando acerca también de Pitón, pero enfocado más en Pharmakeia, en todo el negocio que hay detrás, toda la industria y la mezcla también y el trabajo que han hecho para poder establecerlo como un negocio, ¿sí? Y donde está metida la alquimia de por medio, y lo vamos a unir también cómo afecta las finanzas. Así es que ese va a ser el tercer día. El tercer día voy a hablar de las finanzas, mañana hablo de Pharmakeia. Y hoy voy a hablar de una forma un poquito más generalizada para que todos podamos entender de qué estamos hablando. ¿Sí? En algunos lugares se ha enseñado este espíritu, ¿sí? Se ha ministrado, pero siempre es bueno poder identificarlo. Sabemos que es un espíritu que tiene que ver con enfermedades, con adicciones, ¿sí? Pero también trae otro trabajo espiritual en las iglesias, y de eso también quiero hablar en esta noche. Saludo a todos aquellos que se están conectando. Sé que hay pastores, hay ministros. Si vos sos de otro lugar que no sea Neuquén, te invito a que puedas poner tu ciudad para después estar orando, intercediendo por las tierras puntuales, ¿sí? Por los representantes de esas tierras que hoy están conectados. Recuerda que al final vamos a estar ministrando de cómo romper con estas ataduras, cómo ser libre de todos estos pactos, porque también está relacionado con pactos ancestrales, con cuando nuestros ancestros iban a los curanderos, cuando nos ofrendaron a los dioses paganos. Está todo muy relacionado. Así es que ahí están saludando desde Rincón de los Sauces. Estoy leyendo los avisos, los saludos. También está la pastora Keka de allá de Temuco. Un abrazo a Temuco, nuestra otra tierra, Chile, nuestra otra tierra. Una bendición desde Osorno también. Hay un hermano que está conectado desde Lanús. Ay, qué lindo, Rosy, Rosana, un abrazo. Y bien, mientras se van conectando estoy haciendo un poquito de tiempo para poder empezar. Pero bueno, el resto se conectará más rato. De Comodoro Rivadavia saludamos a Patito, a Gaby de allá, de Lolol, de Chile. Qué lindo, saludos a Lolol. Una bendición también. Bien, quiero comenzar, también ahí de Rincón de los Sauces, quiero comenzar hablando un poquito de este nombre, ¿no? ¿Por qué Pitón? Sí, gente también de Río Bueno que se está conectando. ¿Por qué este nombre de Pitón, ¿no? Creo que todos hemos escuchado hablar de Pitón. Pitón es una serpiente, un tipo de serpiente que tiene una característica bastante especial, que si bien muerde, ¿sí? Pero no pica. Cuando estuvimos intercediendo, estoy traumada con la intercesión. Cuando estuvimos estudiando acerca de Jezabel, ¿se acuerdan que hablábamos que era también una serpiente que te envolvía, que una serpiente seductora, pero que te echaba un veneno? ¿Se acuerdan? Y ese veneno era lo hechicero. Y bueno, esa es como la analogía que podemos usar para enseñar de una forma muy clara. Pero esta otra serpiente es diferente. ¿En qué sentido es diferente? Que no es que te pica, aunque sí tiene dientes, ¿sí? Te muerde, ¿sí? Pero no te pica, sino que te muerde como para asustarte, como para intimidarte,
como para paralizarte, porque eso es uno de sus trabajos, traer una parálisis a todo tu cuerpo, a todos tus sistemas, y luego comienza a enrollarse alrededor tuyo. Creo que todos hemos visto en alguna película, en algún documental, cómo ataca el espíritu de Pitón a las personas, ¿sí? Y que vemos que no las mastica, vamos a decir, sino que las mata enrollándose alrededor de ellos y comienza a apretarlos hasta que la gente comienza a tener problemas para respirar, ¿sí? Comienza a tener problemas. Miren, estuve investigando y ni siquiera es muy raro que lleguen a quebrarle las costillas a sus víctimas, hablo de personas o animales, sino que es como una opresión tan especial que hacen, como que te aprieta las vértebras, pero no te las logra quebrar, pero sí te logra dejar sin aire. Entonces cada vez te cuesta más respirar, ¿sí? Por eso que la gente muere por sofocamiento o por asfixia, ¿sí? Entonces fíjense en la diferencia, que cuando hablábamos de la otra serpiente en el tema de Jezabel, la serpiente te lanzaba un veneno, pero acá no, acá comienza a enrollarse alrededor tuyo hasta que comienza a sofocarte a tal punto que no puedes respirar. Por eso, miren, uno de los síntomas, que esto yo lo he descubierto porque he ministrado a muchas personas con este demonio, uno de los síntomas que tienen estas personas, que vos lo identificás así rápido, es que están charlando con vos y están suspirando, así. Me da un poquito de risa. O capaz que están viendo tele o están haciendo... Y como que siempre están como en un modo lamento, ¿no? Modo angustia, modo lamento, no sé cómo llamarlo para poder hacerme entender, pero como que siempre están suspirando más de la cuenta. Todos podemos, o sea, capaz que si vos venís cansado de un lugar, sí, suspirás, ¿sí? O qué sé yo, te acordaste de alguna cosa, por eso, pero esta gente continuamente, entonces es como un síntoma recurrente que tienen las personas que están gobernadas por este demonio, por este espíritu, ¿sí? Un espíritu que ya vamos a hablar cuáles son otros de sus síntomas y sus ataques. Entonces, una de esas características es esta gente que suspira mucho, es como que siempre está en angustia, siempre está cautiva. Sí, miren, a veces logra cobrar tanta fuerza este demonio que se comienza a notar hasta en la voz de las personas. Como que la gente te habla así, como si fuera su último suspiro. Y no están enfermos, no están, o sea, físicamente están bien, no se sienten raros, ni están en el hospital, pero te hablan así, como que les cuesta, ¿sí? Y es por causa de que está este demonio ahí aprisionándolos, ¿sí? Y tiene que ver con esto. Entonces, por eso que es importante que descubramos cómo opera. Ya dije que sofoca y ataca los pulmones. Miren, las principales enfermedades pulmonares tienen que ver con este demonio, porque es un demonio que te trae mucho miedo, ¿sí? Mi esposo estuvo enseñando acerca del miedo, ¿sí? Yo algo toqué del miedo, que en realidad cuando enseñé de Jezabel, pero lo toco mucho más profundo cuando enseño de Lilith, que es otro demonio, ¿sí? Que es la lechuza, el monstruo nocturno, ¿sí? Y que tiene que ver con esto del miedo. Alguien dice, las crisis de pánico serían ataques de Pitón. En muchas maneras sí, pero están más ligadas a Lilith, ¿sí? A Lilith. Ya vamos a profundizar un poquito. Pero también, o sea, miren, por ahí para enseñar uno tiene que separarlas, ¿no? Para poder identificar, pero funciona en conjunto, o sea, no es que si vos tenés a Pitón no tenés a Jezabel, o sea, no, acuérdense que los espíritus hacen alianza y uno le va dando cabida al otro, o sea, se estableció Jezabel, ese invitó a Pitón y ese invitó al otro y así sucesivamente, o sea, así funcionan las tinieblas, no es que ellos tienen una jurisdicción y se establecen solamente ahí, sino que te van abriendo el paso a otros demonios para que puedan llenar tu vida, ¿no? Atacarte de muchas maneras. Entonces, como les decía, muchas de las enfermedades que tienen que ver con la respiración tienen que ver con esto. De hecho, hay gente que a veces se despierta con sofocamientos, está durmiendo y se despiertan así angustiados o ahogados, ¿sí? Que les falta el aire, que de repente, ay, me estoy ahogando. Bueno, esos son típicos síntomas de este demonio, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con lo pulmonar, como ya lo dije. ¿De dónde viene esto de Pitón? ¿Sí? Es bíblico, es un espíritu bíblico, se habla de un espíritu Pitón cuando es un espíritu de adivinación, ¿sí? Y ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego y ahí habla puntualmente de un espíritu de pitonisa o un espíritu de Pitón,
¿sí? Es la traducción. Y se manifiesta ahí, aparece en el libro de Hechos, capítulo 16, cuando el apóstol Pablo va a una ciudad y se encuentra que ellos justo iban a orar, fíjense cómo es, iban a orar y se encuentran que había una chica que era adivina, o sea, que tenía un espíritu de adivinación, y ahí usa la palabra de pitón, tenía un espíritu de pitón, un espíritu de adivinación, y comenzó a gritarles, ¡ay, ahí van los siervos del Dios Altísimo, ahí van los siervos del Dios Altísimo! Entonces, esta chica operaba en este espíritu y daba mucha ganancia a aquellos que eran sus amos. Entonces, acá tenemos que hacer la conexión de este espíritu de pitón con las finanzas, ¿sí? Por eso es que cuando el Señor me habló hace un par de noches atrás, yo le venía preguntando, Señor, ¿qué es lo que tengo que enseñar? ¿Qué es lo que tengo que hablar? Y de hecho tenía pensado enseñar otra cosa, y Él me habla de pitón y me dice días, que el primer día enseñe, bueno, lo que voy a hablar hoy, mañana lo de farmaqueia y el sábado en el ámbito financiero, ¿sí? Porque está todo muy ligado. Acá dice que este espíritu de pitón daba mucha ganancia a sus amos, ¿sí? Entonces tiene que ver con todo un negocio que hay detrás. Entonces dice que esta mujer lo hacía por muchos días hasta que llegó el día que Pablo se cansó y reprendió este demonio, ¿sí? Y le mandó en el nombre de Jesús que salga fuera. O sea, así de corta. Este es un demonio que se reprende y se echa fuera, ¿sí? Como los demonios, como todos los demonios, ¿no? Hay que reprenderlo y echarlo fuera. Entonces, dice que hizo que los usamos dejaran de ganar dinero, por eso que después a Pablo lo persiguieron, lo metieron preso, y hubo todo un revuelo, ¿sí? en esa ciudad, en ese lugar, porque Pablo había echado fuera este demonio. Entonces, cuando nosotros tocamos estos temas, miren, pareciera que fuera un demonio como hasta menos dañino, ¿sí? Porque como quizás no es tan famoso, como que Jezabel es siempre la mala. Pobre Jezabel, no, que pobre Jezabel, sí es mala la tipa. Pero me refiero a que este es un poquito más, quizás como que se ve como más sutil, o sea, más suave, pero en realidad no es nada de suave, sí puede ser más sutil, que esté más enmascarado, más escondido. Entonces, tiene su origen, miren, hay un templo de los dioses griegos que tiene que ver con el dios Apolo, que es el dios de la medicina. Mañana también voy a hablar de los dioses griegos y toda esta mezcla con el dios Mercurio, Esculapio, Asclepio y todos esos personajes para poder conectarnos bien con todo el trasfondo hechicero que hay detrás. Entonces, dice que en este templo salía el rey Apolo, el dios Apolo, a tocar su lira, ¿sí? Y, que es un instrumento, y mientras él tocaba, dice que había unas mujeres alrededor de él y como que entraban en una especie de trance, ¿sí? Y comenzaban a soltar el oráculo, ¿sí? O a lo que nosotros conocemos como profetizar. Bueno, ellos es a pitonizar, vendría a ser la palabra, o sea, a soltar palabras de adivinación, el oráculo premonitorio, de anunciar cosas que iban a pasar, ¿sí? Entonces está todo ligado también con este dios Apolo. También, bueno, y a esas mujeres que estaban alrededor de este dios se le llamaban las pitonisas, de ahí viene la palabra pitonisa. Si nosotros hoy podemos buscar en un diccionario, en cualquier diccionario común y corriente, vos buscas la palabra pitonisa, te va a salir una sacerdota, una sacerdotisa que tiene que ver con la adivinación y la hechicería. Esa es la connotación que tiene este término, pitonisa, pero de acá viene el origen, ¿sí? De acá viene el origen de este tipo de cosas, de este tipo de adoración, y que tiene que ver con un trasfondo griego. Recuerden que muchas de las cosas que afectan y que persiguen a la iglesia de hoy, ¿sí? Tiene que ver con Grecia, con el principado de Grecia, con el príncipe de Grecia, con la información de Grecia, la cultura griega que se metió dentro de las iglesias. Por eso que el Señor, creo que en este reclutamiento donde estamos todos, nos está llevando otra vez al origen de la palabra y poder descubrir cómo estas mentiras griegas se han metido en el corazón de los hijos de Dios, porque a veces nos hemos acostumbrado tanto a aceptar las verdades que Grecia nos da, ¿sí? Como la psicología, ¿sí? Y todas estas cosas que tienen que ver con la letra G, ¿sí? que hoy está bastante de moda por estos videos que andan dando vuelta al plan del nuevo orden mundial, que mucha gente se ha asustado con esto, cuando en realidad es algo que es bíblico, pero no nos tenemos que asustar porque nos acerca cada vez a la segunda venida del Mesías, ¿sí? Pero mucha gente como que no tiene la certeza o ignora ciertas verdades, ¿sí? Que tienen que ver con Grecia y que afectan tanto nuestras vidas.
nuestras vidas, y hablo como iglesia, ¿no? Como parte de la iglesia del Señor. Nos encontramos que en las iglesias hay gente que tiene adicciones, que hay gente enferma, que hay gente que vive sofocada, que vive angustiada. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, eso era lo que Apolo, ¿sí? Salía con su lira, se despertaban estas sacerdotisas, entraban en trance y ahí se llamaban las pitonisas. Pero dice también, porque todo esto ocurría en el templo de Delfos, también dice que estas pitonisas como que sacaban unos rollos y comenzaban a leerlos, ¿sí? Y eso es adivinación, es como la lectura de un rollo, ¿sí? Un rollo, ¿sí? Como que algo que está trazado por los dioses, ¿sí? Y que tiene que ver con tu destino, tiene que ver con las cosas que te van a pasar, ¿sí? Sabemos que así funciona Satanás, así hace Satanás para poder capturar las almas a través de la hechicería. Si traza líneas, lo expliqué, creo que en una de las clases de Isabel lo expliqué bien, pero es una de sus formas. Entonces, hoy vemos cómo este espíritu de Pitón, recuerden que está muy ligado a las adicciones y a las enfermedades. Entonces, hoy nos encontramos con que es otro tipo de pitonizos los que aparecen, ¿sí? En donde aparecen estos llamados médicos, ¿sí? Que me voy a atrever a decirlo así, y espero que vean todo el estudio para poder entender el trasfondo de por qué lo digo así, que ellos toman sus rollos, ¿sí? Y comienzan a leer diagnósticos médicos, lo que nosotros conocemos como diagnósticos médicos. Y me dicen, esta persona tiene un cáncer, ¿no? Que vos tenés diabetes, que tenés una enfermedad de por vida, que tenés que tomarte este medicamento de por vida, y ellos están acostumbrados a decretar, ¿sí? Lo que está escrito en el rollo, lo que ellos pueden ver a través de sus artes, ¿sí? De sus artes, que en realidad para muchos se llama ciencia, ¿sí? Pero para nosotros hoy vamos a descubrir que estas ciencias están totalmente lejos de lo que Dios estableció, sino que tienen que ver con otro tipo de cosas, ¿sí? Ya lo vamos a ver más profundo en un ratito. Entonces, lo que hacen estas pitonisas es a través de la adivinación. La adivinación, recuerden que es conocer secretos puntualmente del futuro, cosas que me relacionan con el futuro, ¿sí? Conocer esos secretos para poder maldecir o para poder establecer una mentira en una persona, ¿sí? Porque eso es lo que hace Satanás. Entonces es una sentencia, ¿sí? Y obviamente que es un derivado de la palabra brujería, para que podamos entender un poco cómo funciona esto. También Pitón tiene sus guardianes, tienen quien la proteja, ¿sí? Como todo espíritu que quiere establecerse tiene sus guardianes, y estos guardianes tienen que ver con aquellos que le buscan a ella que le lleven las ofrendas, Entonces, cuando nosotros somos atacados por un espíritu de Pitón, nos vamos a encontrar que muchas veces qué sé yo, me va a venir una puntada, me va a venir un dolor en alguna cosa, y yo voy a sentir como hasta la voz que me va a decir, no, te vas a enfermar. Ahora, con todo lo que está pasando, vos estornudás y viene la voz y te dice, tenés coronavirus, ¿sí? Ya te agarró el virus, ya estás contagiado, y si vos te crees esa mentira, va a terminar con un problema en el pecho, con una opresión terrible, pero no porque tengas el virus, sino que simplemente porque estás creyendo una mentira. Recuerda que los demonios, ¿sí? Te conectan, estos espíritus demoníacos están conectados con el inframundo. Entonces, desde el inframundo ellos comienzan como a levantarse y enviar voces que hablan ahí, y que tu espíritu, ¿sí? Los percibe y puede discernir lo que ellos dicen, y siempre te van a querer asustar. Mira, a veces puedes tener un dolor de cabeza y viene un demonio y te dice, te va a dar una ACV y te va a pasar esto, no, lo que pasa es que tenés tal enfermedad, o capaz que te bajó la presión y ya te dicen, no, que te vas a morir, y bueno, y siempre con este tipo de enfermedades. Esa es la forma en donde atacan o cómo operan los guardianes de Pitón, que la cuidan a ella, de alguna manera, cuidan su templo, cuidan que siempre haya ofrenda que le den, ¿sí? Que le den a esta pitonisa. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con la adivinación, con los agoreros, con ver los cristales, ¿sí? Las piedras estas de cuarzo, mire, acá estamos, si vos te imaginás una pitonisa moderna, te va a imaginar una mujer quizás que practica la nueva era, que te hace reiki y todas esas cosas que la verdad que están muy de moda hoy, ¿sí? Y que tienen que ver con la sanidad, con las sanaciones o las curaciones, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el reiki es una... quizás mañana hable un poquito de eso. El Reiki es un método, una metodología que estableció la nueva era,
y que se han hecho, pero impresionantemente, experimentos con personas enfermas de enfermedades terminales o de otras aflicciones, ¿sí? Y jamás dio ningún resultado positivo. O sea, la ciencia dice que el Reiki es una pseudociencia. ¿Por qué? Porque jamás nadie se sanó porque le practiquen Reiki, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace? Como que convence a las personas de una mentira y la gente como que se siente más tranquila, que no, pero que ahora estás en un lugar de paz y estás ahí rodeado de las personas que te aman y que ve hacia la luz, y poco menos que según ellos tienen la capacidad para los enfermos terminales hacer su muerte como más fácil y que puedan entrar más fácilmente a la luz, digamos. O sea, nosotros sabemos que eso es una doctrina totalmente satánica, ¿sí? Que nadie tiene el poder para hacer eso, sino que simplemente a través de la oración, de la intercesión y del arrepentimiento de la persona va a determinar cuál va a ser su futuro, cuál va a ser su lugar de destino eterno, ¿sí? O toda cosa que te quieran decir, que contradiga lo que la palabra de Dios nos enseña, es totalmente una mentira, ¿sí? Sabemos que todas estas prácticas hechiceras de la pitonisa como que quieren ayudar a los dioses para que vos entres a un periodo de paz, ¿sí? Entonces no toman en cuenta los pecados, no toman en cuenta si hay maldiciones, no toman en cuenta absolutamente nada. Y lo único que hablan de canalizar energías, poderes, ¿sí? Que lamentablemente no tienen un fundamento espiritual para nosotros los hijos de Dios. O sea, es totalmente nulo. Si nosotros lo vemos a la luz de la palabra, es totalmente una doctrina de demonios, ¿sí? Para que les quede claro, todas esas cosas no existen. E incluso, imagínense, la ciencia dice que el Reiki es una pseudociencia. O sea, jamás nadie se sanó porque le hicieran Reiki, jamás nadie. Entonces, recuerden que sí, estos operan de esta manera, así que lo expliqué también en la clase de hechicería que hablé la otra vez, que vos vas a uno de estos curanderos que dentro de todo son modernos y te convencen de una mentira, ¿no? Y recuerden que si ellos realmente no son chantas, sino que están conectados con las fuerzas ocultas, sí pueden hacer que vos te sanes de algo, pero te echan otra maldición. O sea, como el típico mecánico trucho que te arregla una pieza del auto y te rompe otra para que vuelvas. Bueno, es algo similar lo que hacen los curanderos, ¿sí? Te arreglan una cosa, pero te sueltan otro maleficio para que vos vuelvas y hacen a las personas dependientes de la hechicería, dependientes de sus pócimas, de sus brebajes, ¿sí? E incluso en la hechicería moderna, dependientes de los medicamentos, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Entonces, eso tiene que ver con el espíritu de Pitón. Todas estas cosas tienen que ver con el espíritu de Pitón. Miren, dicen que las sacerdotisas podían respirar los humos que venían del suelo, ¿sí? Y acá vemos estos humos mágicos que tienen que ver con los inciensos, que tienen que ver con el azufre, que generalmente se usa mucho en el ocultismo, las brasas, los cigarrillos, ¿sí? Todas estas hierbas que queman para purificar el ambiente. Bueno, todas esas cosas son mentiras satánicas, ¿sí? Detrás de todo eso hay esoterismo, hay ocultismo, ¿sí? Capaz que hay personas que no conocen bien la Biblia y que necesitan que se les aclare esto, y esto es importante. O sea, nada de esas cosas es bueno. La magia blanca no existe. Delante de Dios es magia, es hechicería igual, ¿sí? Eso es una connotación que dio Satanás como para hacerse el inocente, pero aún así practicar adivinación y manipulación. Pero la magia blanca, la magia buena, ¿sí? Vamos a decirlo, no existe. Toda magia es satánica y trae condenación a Dios. Entonces es importante que lo entendamos. Bueno, estas mujeres supuestamente podían entrar en trance y comenzar a adivinar cosas, a decir cosas. O sea, la pitonisa viene a ser la bruja, ¿sí? Que nosotros conocemos como tal, ¿no? Que tiene poder para decirte el futuro, para predicciones. Acá vemos la típica que te lee el tarot, que te lee las cartas, y a eso le suma que el brebaje, que no, prendete estas velas para que esa enfermedad se te vaya. En fin, ¿sí? Tiene que ver con todo este tipo de prácticas esotéricas que son totalmente contrarias a lo que Dios nos habló. Miren, mucha gente, sobre todo en el catolicismo, como que acepta estas prácticas, ¿sí? Porque se trabaja con los santos,
¿sí? Y aún así eso es pitón, aún así eso es hechicería y es importante que nosotros lo entendamos, ¿sí? Aunque vos le vayas a pedir a un santo, le estás pidiendo a un Dios falso. Detrás de esa imagen, que puede ser una apariencia de una persona que hizo cosas buenas cuando estuvo en la tierra y hoy lo santificaron los católicos, la religión católica, pero aún detrás de eso hay un demonio, ¿sí? Y vos estás rindiendo tu vida a un demonio. Y capaz que para una persona católica es fuerte lo que le estoy diciendo, pues tengo que decirte la verdad. ¿Sí? Yo estuve en el catolicismo desde que era chica y qué impactante fue cuando me dijeron que en realidad la Virgen era un demonio, que en realidad no existía, o sea, no existía como tal, como una deidad para sanarte, sino que detrás de todo eso hay todo un sistema demoníaco que quiere cazar las almas. Entonces quizás puede ser muy fuerte para los que creímos, ¿sí? Por años en el catolicismo, ¿sí? Pero descubrir al Dios verdadero, descubrir a un Dios que es personal, ¿sí? Que tiene un trato personal contigo, que está en todos lados, ¿sí? La verdad que eso cambia tu vida. Y yo le doy gracias a Dios porque Él vino a mi vida, ¿sí? Me sacó de esa ceguera del catolicismo, de esa ceguera, de toda esa hechicería disfrazada de espiritualidad, porque al final es eso, ¿sí? Y pude conocer a Jesús, que cambió mi vida totalmente. Entonces, cuando hablamos de este espíritu de Pitón, hablamos de un espíritu que tiene que ver con la hechicería, ¿sí? Con las enfermedades, con las adicciones, ¿sí? Y una de sus artimañas, recuerden que es este agotamiento, este sofocamiento. Ya vamos a hablar de eso en unos momentos. Tengo que hablar de las drogas, ¿sí? De las drogas, porque volviendo al método de la pitonisa, ¿sí? Porque de eso es lo que estamos enfocados en hablar. La pitonisa, ¿qué es lo que hace para poder sanarte? Te da brebajes, ¿sí? Y miren, esto se practica en todos lados, desde los chamanes hasta las machis. En diferentes culturas, los celtas, todos tienen sus médicos, entre comillas. Y esos médicos no son otra cosa que hechiceros. Hechiceros que te dan a beber cosas, ¿sí? Que supuestamente son naturales, ¿sí? Que son mezcla de cosas y que lamentablemente es todo pitón. No deja de ser lo mismo. Miren, dice que esta pitonisa se presentaba delante del oráculo de Delfos y usaba pequeñas porciones de una hoja llamada laurel, ¿sí? Que era una planta con pequeñas dosis de veneno. Entonces ella preparaba pero pequeñas porciones de veneno, pero como la gente volvía a venir a verla a ella, a consultarla a ella, y ella le volvía a dar la pócima, cada vez esas personas se iban enfermando más, se iban envenenando más. Y esa es una de las artimañas de este espíritu, ¿sí? Que te comienza a dar de a poquito, te da una probada, ¿sí? Y vos, como que está re bueno, y después volvés otra vez, y si no te das cuenta que eso es un veneno que te va matando de a poco. Recuerden que una serpiente pitón, cuando te enrolla, te va sofocando de a poco. No es que te mató enseguida, no. Te va matando de a poco. Vos poco a poco te vas perdiendo movilidad, vas perdiendo un miedo que te agarra, porque ya de que te mordió te agarró miedo, ¿sí? Y te paraliza. Recuerden que el miedo siempre te logra paralizar. Luego que te empieza a enrollar, vas perdiendo movilidad, te sentís quieto, te sentís pasivo, hasta que llega el punto que te envuelve a tal forma que quedas sin aire, totalmente sofocado. Entonces, como les decía, esto de usar las hierbas o las cosas naturales como pócimas, como brebajes, es ancestral, ¿sí? Lo vemos en películas, lo vemos en diferentes culturas, ¿sí? Que siempre se usaron este tipo de elementos naturales para poder incluso hacer drogas, ¿sí? Hacer fármacos, como ocurre hasta el día de hoy. Ya les dije que esta práctica de ir a los curanderos, miren, es muy común, y es muy común en todos los lugares, ¿sí? Creo que en culturas como América Latina todavía está muy de moda ir a los chamanes, y en lugares como Chile o acá en Argentina, las machis, sobre todo en el lugar donde yo vivo, en Neuquén, está muy establecida la cultura mapuche como una cultura que hay que volver a levantar y que hay que reconstruir, y que la diversidad y la pelea por la diversidad cultural, pero detrás de todo eso hay un trasfondo hechicero, ¿sí? Hay en un lugar llamado Ruca Choroy, que está al lado de la cordillera, dentro de la provincia de Neuquén, un hospital mapuche. ¿Sí? Un hospital mapuche que fue financiado por el gobierno de la provincia. O sea, habiendo tantas urgencias
quizás médicas. Hoy vemos la necesidad de los respiradores, por ejemplo, ¿sí? Se financió este hospital que tenía toda una infraestructura bastante especial con forma de media luna, ¿sí? Miren, no tengo tiempo para enseñarles todo eso, pero es importante saberlo. Y no solamente acá en Neuquén nos encontramos eso, sino que también en Chile, en Temuco, cerca de Temuco, en un lugar llamado Imperial, también hay un hospital mapuche. De hecho, en el hospital de Temuco, en el hospital regional, que vendría a ser el principal hospital de la provincia o de la región, allá en Temuco, Chile, nos encontramos que permiten ir a las machis, ¿sí? a hacer sus invocaciones, sus rituales, ¿sí? Cuando nace un nene o cuando hay enfermos terminales, y eso es por una cuestión, una orden gubernamental. Entonces ahí nos damos cuenta cómo esto está muy ligado, toda la hechicería esta de la que voy a hablar en estos días, está muy ligado al gobierno, y eso está muy ligado también al dinero. Ya vamos a hablar de eso seguramente mañana. Volviendo al tema de las drogas. Miren, hay culturas, en una de las clases de la escuela de tercer año enseño acerca de la nueva era, pero muy profundo, ¿sí? todo un fin de semana de nueva era. Y ahí una de las cosas que enseñamos, aparte del Reiki y estas cosas que son un poco más conocidas, es la Ayurveda, ¿sí? Que es una técnica de sanidad o de sanación, ¿sí? Que es a partir de las hierbas, ¿sí? O de las plantas que salen comúnmente. Entonces, cómo se mezclan, algunas se hacen cataplasmas, ¿sí? Algunas se ponen sobre la piel, a otros ahí le sumamos minerales, le sumamos azufres, le sumamos, no sé, piedras, gemas, cuarzos, que también son muy de moda. Bueno, y todo este conjunto de estas cosas tiene que ver con esta hechicería, este tipo de hechicería de la pitonisa, que vendría a ser una hechicería más que para hacer que tu ex vuelva, tiene que ver con una hechicería para sanarte, para curarte, ¿sí? Que es toda una mentira, ¿no? Porque nosotros sabemos que la palabra dice que solamente por las llagas de Jesús nosotros alcanzamos sanidad. Entonces, trabajan con todas estas cosas minerales y orgánicas. Y de ahí viene el término de la alquimia, ¿sí? Donde se empieza a trabajar, incluso a poner un poquito de cobre, un poquito de zinc, un poquito de mercurio, y se empieza a probar con estas mezclas de cosas para poder encontrar la cura para diferentes enfermedades. Ahí vienen muchas de esas cosas, chicos, tienen que ver con las vacunas. Mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar de eso. Pero bueno, volviendo a estas pócimas, a estos brebajes, una persona que está bajo el encantamiento del espíritu de Pitón, seguramente alguien de sus ancestros, ¿sí? Estuvo muy ligado a la pitonisa en este sentido, ya sea a la medicina actual, a la medicina moderna o a la ancestral, ¿sí? Visitando curanderos o este tipo de chamanes, machis, ¿sí? O bien a farmaqueia puntualmente, que es la medicina tradicional que nosotros conocemos de nuestra cultura. Entonces, cuando hablamos también de pitonisa, nos encontramos que es adictiva. Ya dije que dentro de sus pócimas ella ponía un poquito de veneno, ¿sí? Y ese veneno hacía que la gente volviera por más veneno. O sea, sí, pero ¿qué persona puede consumir veneno y después volver por más veneno? Bueno, todo drogadicto hace eso. Todo drogadicto sabe que la droga mata. O sea, no es ningún secreto para nadie. Así como el que bebe mucho alcohol, el que fuma, o sea, vos te compras un paquete de cigarrillos y ahí te dice esto es dañino para tu salud, te sale una foto incluso de lo que puede hacer en tus pulmones. O sea, toda persona es consciente de que lo que va a consumir es veneno, pero aún así va tras ese veneno. Y eso es lo raro de la pitonisa. O sea, ¿por qué yo voy a ir a eso si sé que me hace mal? De ahí donde está el hechizo, el encantamiento, que a pesar de que sé que me va a matar o que va a matar áreas de mi vida, yo voy a ir igual. Entonces, todo este tipo de drogas tiene que ver con esto de llevar a un éxtasis. Toda persona que se droga está buscando alcanzar un éxtasis. Un éxtasis es como salir fuera de tu mente. Es como abstraerte de una realidad. Toda persona que se droga, toda persona que se emborracha, ¿sí? O drogas de todo tipo, lo que busca es abstraerse, ¿sí? Es salir de una realidad, salir de una condición, salir no sé, de algo que los aflige, de algo que los persigue, del aburrimiento, de lo que sea, ¿sí? Y como les digo, así como la pitón, lo primero que hace es morderte. Todos al probar la droga es como la mordida de la pitón, y después no te das cuenta y volves por el veneno, y cuando te quisiste acordar, la pitón la tenés enroscada hasta acá. ¿Sí? No puedes ni respirar y no puedes salir. Por eso es que creo que todos hemos conocido personas drogadictas,
¿sí? Y es tan triste, miren, tener seres queridos que están atados a las drogas. Es tan triste. ¿Por qué? Porque son como etapas, son como fases, ¿sí? Donde se empiezan a descuidar, donde empiezan como a disfrutar de este vicio, ¿sí? Pero luego se empiezan a decaer como personas, ¿sí? Se empiezan a deteriorar como persona. Es imposible, es muy fuerte. Miren, alguien escribe ahí, en el norte argentino es una costumbre masticar hojas de coca. Y la coca, las hojas de coca son alucinógenas, ¿sí? Quizás en mucho menor manera, ¿sí? Pero son hojas, es droga igual, o sea, es mucho, quizás más bajo el daño que te va a hacer a que vos, no sé, jales coca o la consumas de otra manera, pero igual así estás consumiendo algo que es nocivo, que es dañino. Alguien pregunta también si, a ver, ¿a dónde te muerde? Mire, la mordida del apitón puede ser por las tentaciones, ¿sí? Puede ser por alguien que te dio de probar el cigarrillo, alguien que te dio de probar la droga, alguien que te inició en esto, ¿sí? Alguien que quizás de repente fuiste al médico, te enteraste de un diagnóstico médico y cuando fuiste eso fue tan impactante en tu corazón que fuiste mordido por la serpiente y eso te empezó a atrapar. O sea, después te creíste la mentira y poco menos ya te estás muriendo aunque estás parado, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, esa es la mordida de la serpiente. Puede venir por lo que escuchamos. Hoy, por ejemplo, si nos descuidamos nosotros, podemos ser mordidos por la serpiente de este virus que anda allá afuera, ¿sí? Y esa mordida puede manifestarse con miedo o de otras maneras, ¿sí? Que te van a llevar a sentir los síntomas cuando en realidad no estuviste con nadie contagiado y te fuiste al médico y no tenés nada. O sea, tenés una gripe, ponele, pero no tenés el virus. Pero ¿por qué? ¿Qué te hizo pensar que tenías este virus? Es la mordida de la serpiente. Me preguntan la homeopatía también. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito, déjenme avanzar y vamos a hablar de todas estas cosas. Igual me gusta que hagan preguntas. Yo sé que si se me queda una sin responder, no sé si al final y si no en uno de estos 3 días, vamos a juntar las preguntas y vamos a traer las respuestas para que todos reciban, o sea, puedan saber lo que pasa con su inquietud, ¿sí? Pero ahora voy a avanzar con el tema. Bien, estábamos con las drogas. Decíamos que viene por la mordida de la serpiente, que puede ser alguien que te invita a consumir, que te invita a, no sé, en una fiesta, en una reunión social. Bien, hoy vemos que están, entre comillas, normal consumir marihuana, ¿sí? Consumir marihuana quizás en mi época era como todavía escondido, ¿sí? Pero te llamaba mucho la atención que muchos profesionales consumían marihuana. No era solamente los pibes. Quizás cuando yo era chica, sí eran los chicos del barrio que se juntaban en la esquina a fumar marihuana y eran los marihuaneros, que eran poco menos que los pandilleros. Pero hoy no. Hoy es una cuestión como re top, como re de moda, como que está bueno, que un faso de vez en cuando la gente no se da cuenta de todo el daño que hay detrás. De hecho, desde hace, no sé, 4 o 5 años atrás, que está de moda el cannabis como aceite, como un montón descubrieron un montón de cualidades a esto. De hecho, hay países que se vende libremente, que vos incluso que puedes cultivar cannabis en el patio de tu casa. O sea, fíjense, todas esas cosas es justamente la pitonisa cobrando fuerza, la pitonisa agarrándose de estas leyes gubernamentales, ¿sí? Para poder legalizar, ¿sí? La drogadicción en las naciones. Ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces, ¿por qué la gente se droga? La gente se droga, ya dije, para salirse de una realidad, de algo que están viviendo, en fin, de un estado natural. Y eso, miren, a veces te puede llevar a un letargo, a una pasividad tremenda, ¿sí? Donde incluso tu cerebro como que se inhibe. Miren, hay gente que está drogada y capaz que se está quemando la casa y le da lo mismo. ¿Por qué? Porque no reacciona, ¿sí? Porque tiene esa capacidad de dejarte como en un estado de bloqueo. Entonces, en el reino espiritual, ¿qué pasa con eso cuando vos te drogas? Vos te drogas y obviamente que quedás en una cautividad, ¿sí? En una región de cautividad, ¿sí? Entonces, ya tu alma quedó presa en un lugar. Por ende, que vos después volvés a consumir y volvés a consumir. Cada vez que vos consumís vas quedando más cautivo, digamos. Y no es que tu alma se sigue repartiendo en diferentes lugares, sino que ese pedacito, aunque sea muy chiquito, ¿sí? Se va metiendo en las cárceles más profundo, más profundo, más profundo y más profundo y más profundo. Por eso que cuando nosotros ministramos a gente con problema de drogadicción,
generalmente no es de un día para otro. No es que voy a echar fuera el demonio y listo, se fue, quedaste libre y andate a tu casa. Sí, se va a ir a la casa y va a tener una recaída. ¿Por qué? Porque hay una cautividad, o sea, su alma está enlazada con eso, hay una adicción. Si él está, aparte de tener el hábito de consumir, el hábito de drogarse, hay una adicción, hay una atadura, una ligadura que conecta su cerebro, sus ondas cerebrales, ¿sí? con esa sensación de placer, ¿sí? o con esa capacidad de poder abstraerse, ¿sí? a una dimensión diferente, podríamos decir, que es una realidad de las tinieblas, ¿sí? una realidad inventada, un engaño. Entonces, estas drogas o te calman, ¿sí? o te estimulan. ¿Sí? Tenemos de todos los tipos, las que te calman, las que te estimulan, ¿sí? Las que te hacen así como, bueno, listo. Miren, mucha gente que son ladrones, que son delincuentes, antes de ir a hacer un trabajito, entre comillas, se toman algo, se fuman algo, ¿para qué? Para tener fuerza, digamos, para tener un estímulo mental, ¿sí? Porque lo que hace la droga es justamente activar las neuronas de tu cabecita, ¿sí? y poder hacerte como más enérgico, ¿sí? Ya, si yo quiero alcanzo, voy a comentar un poquito acerca de eso. Entonces, también lo que hacen las drogas, te hacen ver mentiras. Vos ves cosas que no existen, ¿sí? Y entras en un mundo, de una realidad, que en el momento que estás drogado es como que todo paz, todo, ¿viste? El típico paz y amor. Bueno, sí, paz y amor momentánea, porque después se te acaba el efecto, se te va el efecto de la droga y vos tenés que volver a tu realidad igual. Eso le pasa al borracho, le pasa al drogadicto de que se fuma la marihuana, así como el que consume cocaína, el que toma ácido. O sea, todos tienen que volver a su estado. O sea, vos no vas a solucionar absolutamente nada con drogarte. Y fíjense cómo está tan conectado la gente que se droga con la gente que comienza a apostar. ¿Sí? La gente que comienza y se hace adicto también al casino. Si los juegos de azar también son adictivos. Si Dios quiere, en el tercer día de la enseñanza vamos a hablar acerca de los juegos de azar y cómo son adictivos, funciona de la misma manera. Por eso que la gente que apuesta, ¿sí? Es como una droga. O sea, y bien, capaz que se quedó sin casa, se quedó sin familia y el tipo sigue apostando y sigue apostando. Por eso que van todas estas cosas de la mano, el alcohol, las drogas y este tipo de vicios con los juegos de azar. Entonces también ya dije que te hacen ver mentiras, te hacen entrar en trance, vos comenzás a ver espejismos, cosas que no van, y como te digo, vos podés sentir placer en unas cosas, pues después capaz que te agarra una desesperación. Hay gente que cuando se le va el efecto de las drogas, le agarra ansiedad, le agarra pánico, o le agarra hambre, le agarra sed, o sea, un montón de cosas que tu cuerpo empieza a pedir de otra manera. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta que lo que le echaste a tu cuerpo adentro es extraño, ¿sí? Y tu cuerpo va a reaccionar de una manera que no es normal, ¿sí? y va a traer otro tipo de consecuencias. Por eso que la gente después vuelve a consumir. ¿Por qué? Porque se va generando esta adicción. También una de las cosas, creo que una de las principales causas por las que la gente se droga es para olvidar. ¿Olvidar qué? Olvidar tus heridas, olvidar lo que te hicieron, olvidar tus problemas, olvidar todas estas cosas. Entonces, ¿por qué? Nosotros en Dios, el único que nos puede ayudar a sanar las heridas del corazón es Jesús. No hay otra forma. Todo lo que vos buscás ajeno a Jesús es momentáneo. Es momentáneo, es como la droga. Te fumás el faso, la marihuana o lo que sea que te hace olvidarte, ¿sí? La pasta base, que vemos que es tan común en los sectores más bajos de la sociedad. Si alguien decía ahí, relacionaba con la delincuencia, sí, va de la mano. ¿Por qué? Porque de alguna manera te ayuda a olvidar. Mira, hay gente que no tiene para comer y se droga para olvidarse que tiene hambre. ¿Me entienden? Entonces es una realidad social. Por eso que esto no podemos solamente generalizarlo con el tema de la iglesia, ¿sí? En medio nuestro, que hoy voy a hablar de eso, sino que hay que ampliarlo más a nivel social. Entonces, como decía, te estimulan o te pueden hacer calmar, hace que hagas cosas que vos en tu sano juicio no harías, y eso es importante. Miren, hay gente que por estar drogado perdió a su esposa, perdió familia, perdió a sus hijos, perdió gente que amaba, gente que mató a otra, gente que estando en un estado de psicosis por causa de las drogas, ¿sí? Perdió el control de su vida y cometió actos totalmente repudiables, ¿sí? Violaciones, robos, muertes, ¿sí? Ataques, en fin. Entonces, ni hablar de los accidentes, gente que maneja, ¿sí? Bajo un estado de falta de lucidez, ya sea por drogas, por alcohol, o sea, puedes perder tu vida, puedes perder todo, puedes matar a otra persona, o sea, muchas cosas pasan. Por eso que es uno de estos demonios tan
tan fuertes, ¿sí? Que atacan a las personas, ¿sí? Y que atacan puntualmente su cuerpo, ¿sí? Que van deteriorando su cuerpo, su cerebro y parte de sus órganos incluso, ¿sí? Porque así funciona este espíritu de Pitón, que te va destruyendo tus órganos. Por eso que está relacionado con las enfermedades, ¿sí? Bien, volviendo al tema de las drogas, también obviamente que te traen asfixias, miedos. Miren, la gente que se droga generalmente después tiene miedo de todo, tiene miedo de la sombra. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta hoy en muchos países todavía es ilegal drogarse. Entonces ya ve un policía y ya siente que lo van a agarrar, capaz que en ese momento vos no llevás nada de droga encima, ¿sí? Pero ya viste el policía y ya te asustaste, o sea, vivís asustado de la vida, vivís en un estado de persecución, te perseguís solo por causa de este efecto de las drogas en tu cerebro, ¿sí? También otra de las cosas que hace es traer esta paranoia, esta psicosis de ver cosas que no son, gente que se cree las mentiras y obviamente que, imagínense, asfixias, miedo, paranoia, psicosis, ¿en qué termina? En locura. Vos ves que mucha gente que no puede salir de las drogas por sí mismo terminan internados en lugares que tratan, de verdad que esos centros, yo bendigo a la gente que trabaja en ese lugar, pero la mayoría trabaja con psicología y la psicología es solamente una parte de Grecia que quiere tratar de romper y tratar las traumas, pero acá hay que sacar demonios, ¿sí? Acá hay que sanar el alma, no es solamente romper los traumas, ay, bueno, tenés que perdonar a tu papá que te abandonó y eso te llevó a drogarte, ¿sí? Todo bien con eso, pero aparte de eso hay que echar fuera al demonio de la drogadicción, echar fuera al espíritu de la adicción. Hay que echar fuera a Pitón, hay que romper maldiciones, iniquidades, ¿sí? Y por otro lado también traer la sanidad, que esa gente se sane, que reciba el poder de Dios, el bálsamo del Espíritu Santo para que sane sus heridas, para que sane su enfermedad y realmente después no tenga ganas de volver atrás. Miren, mucha gente tiene estas recaídas por causa de eso. Si ustedes se fijan, mucha gente que salió de la cárcel, en la cárcel conoció a Jesús y en Jesús ellos fueron libres de las drogas y salen de la cárcel y no recaen. ¿Por qué? Porque Jesús hizo un trabajito ahí. Pero imagínense, muchos de ellos, el Señor tuvo la necesidad de encerrarlos en la cárcel para tratar con ellos, para que dejaran de robar, que dejaran de ser adictos, ¿sí? Y poder sanarles, liberarlos. O sea, imagínense el amor de Dios, cómo es que a veces te tiene que aislar de todo un sistema social para poder ser libre de estas cosas. Entonces acá no es muy diferente. Hoy miren, nosotros que estamos aislados, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene que ordenar muchas cosas en el corazón para poder hacernos libres. Bien, ya dije que miren, toda persona que, y antes que me olvide lo digo, toda persona que comienza a consumir drogas es muy fácil que termine vendiendo. Sí, es muy fácil, no es un paso muy lejano. La gente comienza, mira, no falta el que te invita, porque generalmente la gente, la primera vez que alguien se droga, no es porque la pagó, no es porque la compró, sino que porque le convidaron, gratis, totalmente gratis. Ya la otra no, tuviste que comprar, tuviste que invitar. Y miren, y una de las cosas que tiene este demonio inmundo es que usa a estas personas que consumen, lo usa para regalar drogas. ¿Sí? ¿Y por qué regalan drogas? Porque hacen a otros adictos. Todos hemos sabido de casos donde los traficantes se van a la salida del colegio de los jóvenes, de los chicos, a veces hasta de primaria, y les regalan la droga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben que como es adictivo, después van a volver y les van a comprar. Entonces, es todo un negocio que hay detrás del narcotráfico. Entonces, todos conocemos los carteles de narcotráfico, cómo se mueve el narcotráfico en diferentes áreas de nuestra sociedad, pero no es muy diferente a lo que se ve también en el ámbito de la farmacología, cuando este espíritu de la pitonisa se transforma en farmaqueia. Si Dios quiere, mañana vamos a hablar de eso, pero quiero que entiendan esto. Es muy fácil que el drogadicto termine siendo un traficante. ¿Sí? Es muy fácil, no está muy lejano de eso porque va a empezar a sacar provecho de eso. ¿Sí? Y como les digo, el típico argumento del que se droga es el mismo del que se alcoholiza, el mismo del que fuma, y es este: yo cuando quiero lo dejo. Mentira de Satanás. ¿Sí? Mucha gente está tomado de eso. Yo cuando quiera lo dejo, yo tomo porque a mí me gusta, solamente soy un bebedor social. No, mentira, no eres un bebedor social, tienes la necesidad. Mira, toda persona que tiene la necesidad de tomar alcohol todos los días es un alcohólico. ¿Sí? Es un alcohólico. No es que, aunque vos te tomes así un vasito, si vos tenés la necesidad de tomar algo de alcohol todos los días, es porque
eres un alcohólico. Ahora, si esa persona, aparte de eso, te emborrachás, o sea, hablamos también de que es alcoholismo, o sea, tenemos que ver la realidad como es, y esos son demonios. Es impresionante saber de eso. Miren, nosotros nos encontramos muchas veces en las iglesias, ¿sí? Que se junta la gente, capaz que van a la reunión, están, no sé, alabando al Señor, levantan las manos, se juntan a tomar asado con la familia, y no falta el que lleva una cervecita y el que lleva la otra, y después terminan borrachos. Sí, borrachos, y venían de la reunión, gente cristiana, gente que ama al Señor, y terminan alcoholizados. ¿Por qué? Todo empezó con una cervecita que te invitaron, que llegó capaz que ese pariente que no es convertido, y llevó la cerveza, y vos probaste un poquito, no te diste ni cuenta, y te tomaste capaz que una botella entera, o que después vamos a comprar la otra, y vamos a comprar la otra, y después te terminas de estar predicando ahí medio borracho a tu pariente, o sea, y eso es totalmente contrario a lo que Dios nos enseña. Si bien la Biblia habla de que le dijeron a uno de sus discípulos, el apóstol Pablo, que tomara un poco de vino por causa de sus enfermedades, pero el problema es que cuando vos no tenés el gobierno para tomarte un poco, no puedes tomar nada, absolutamente nada. Entonces, si vos sabés, miren, yo le doy gracias a Dios porque ni mi esposo ni yo bebemos alcohol, para nada, ¿sí? Ni siquiera en una reunión social, ni en una reunión pública, ni en un cumpleaños, ni en nada. ¿Por qué? Porque quizás hoy yo no tengo problemas de alcohol, ¿sí? Pero la persona que me está viendo, ¡ay, mira la pastora, che, está tomando! ¡Ah, bueno, yo también! Y resulta que ese poquito lo hizo tener una recaída. Voy a ser responsable de eso. Yo no quiero ser responsable de eso. Entonces, por eso que tenemos que medir todas estas cosas. Es impresionante el nivel de alcoholismo que todavía se ve en gente que va a la iglesia. Y no lo ven como alcoholismo. Lo ven como la cervecita del fin de semana, la cervecita después de los partidos de fútbol. ¿Cuánta gente que va a jugar fútbol y vuelve ahí chocando con las paredes? ¿Por qué? Porque después se armó el asado y el asado no estaba solo. Estaba acompañado de vino, de cerveza. Entonces, todas esas cosas no podemos mezclar, eso es mixtura dentro del Evangelio, es mixtura dentro de las cosas del Señor. O somos hijos de luz o somos hijos de tinieblas, no podemos mezclar, y lamentablemente esto se ha mezclado, ¿sí? Y vemos que los vicios son tan recurrentes dentro de la iglesia del Señor, y eso no debería ser así. Si Dios nos hizo libre de todo vicio, de toda atadura. Si vos, mira, yo te digo algo, si vos antes de conocer al Señor tuviste problemas de drogas, tuviste problemas de alcoholismo, ¿sí? Hoy que estás en Dios no puedes tomar ni un poquito, nada. ¿Por qué? Porque eso te puede traer una recaída estando en Dios. Entonces tenés que abstenerte, y obviamente que nosotros como ministros del Señor debemos dar el ejemplo, ¿sí? Porque capaz que yo no tengo problemas, pero el que me está mirando, el que me está viendo de allá, que quizás apenas lo conozco o no sé su trasfondo, y si cae por mi culpa, o sea, son cosas que debemos tomar en cuenta. Yo sé que hay muchos pastores, muchos ministros que se toman su traguito de vino cuando comen asado, cuando van a una cena. Yo no lo juzgo, pero yo hablo desde mi punto de vista, lo que mi esposo y yo hemos hecho por todo el tiempo que llevamos ministrando, y que la verdad lo hacemos para poder guardar nuestra gente, para poder cuidar a la iglesia del Señor puntualmente. Entonces, volviendo al tema de las drogas, no me fui para el alcohol, volviendo al tema de las drogas, ya decía que alteran el cerebro, ¿sí? y el sistema nervioso. Y miren, y lo que hacen las drogas en sí, dice que afectan los neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores son unas sustancias químicas que tenemos adentro de nuestro hermoso cerebro, ¿sí? Que tenemos neurotransmisores que son los encargados de intercambiar la información entre las neuronas, ¿sí? Entonces, para que tus neuronas funcionen, vos tenés que tener ahí con power los neurotransmisores. ¿Qué es lo que hacen las drogas? Te afectan justamente los neurotransmisores. Entonces, mira, hay una persona que dice, llevo 6 meses sin tomar una gota de alcohol. Te bendigo, hermano, y no recaigas. Guárdate de tus amigos, de tus amistades, y el amigo que te ofrece alcohol no es tu amigo. Te bendigo. Bien, decía, entonces, que estos neurotransmisores son las sustancias que usa el cerebro para transmitir la información entre las neuronas, ¿sí? Entonces, lo que hace las drogas aumenta la dosis de la dopamina, y eso hace que los neurotransmisores funcionen mal. Por eso que después vos de consumir mucho tiempo drogas, no te acordás de las cosas. ¿Cómo era? ¿Te acordás cuando fuimos? ¿Qué? No me acuerdo. ¿Yo hice eso? No, ni me acuerdo. O sea, no se acuerdan de nada. O sea, hay como un vacío, ¿sí? Una laguna mental que viene por causa de la drogadicción. Miren, la gente que estuve investigando un poquito nomás, no soy científica ni nada, pero solamente un poquito, la gente que consume alcohol, por ejemplo, ¿qué se le afecta? La memoria, ¿sí? La memoria
la coordinación y la corteza cerebral. Tu corteza cerebral es afectado. Entonces, miren, a veces tiene que ver esto de la corteza cerebral con daños cerebrales, con enfermedades que se manifiestan después con el paso del tiempo. Miren, en países latinoamericanos, ¿sí? De donde somos nosotros, yo soy chilena, en Chile es uno de los países con un mayor índice de alcoholismo a nivel mundial, ¿sí? Creo que Argentina tampoco está muy lejos, como ha ido cada vez más precoz el inicio de la ingesta de alcohol. Entonces, ¿qué afecta al alcohol? En primer lugar, la memoria. Si vos no te acordás de lo que pasó, ¿sí? La coordinación. Por eso es que hay tantos accidentes todavía que son producto de gente alcoholizada, ¿sí? Porque pierden la coordinación. Vos no tenés la misma coordinación cuando te tomaste una cervecita o dos, ¿sí? A cuando estás totalmente lúcido. Entonces, eso es una cuestión que tiene que ver con tu cuerpo. O sea, Dios te creó así. Y es importante entenderlo. También el tabaco. ¿Qué hace el tabaco en tu cuerpo? El tabaco, lo de cigarrillos comunes y corrientes, con filtro, sin filtro, rubios, morocho, como vos quieras, pero todos atacan las arterias de tu cuerpo, ¿sí? Y lo que hacen es que dificultan la circulación sanguínea, hasta que llega un momento que esa arteria se va a tapar. De ahí vienen los ACV, vienen otros tipos de trastornos como los infartos y obviamente el cáncer. El cáncer, que es uno de los más recurrentes, de las más recurrentes desgracias que pasan cuando se consume tabaco, ¿no? Miren, yo he conocido gente que tiene cáncer pulmonar y que está en un estado terminal y siguen fumando. Siguen fumando. He conocido gente que tiene ese aparatito que se ponen acá para poder respirar y aún así siguen fumando. Sí, miren, el alcohol, las drogas, el tabaquismo, todo lo que tiene que ver con los vicios, ¿sí? Tiene que ver con un espíritu de orgullo, ¿sí? De orgullo como, bueno, y si me muero, me muero, ¿sí? Total, ¿qué tanto? ¿Sí? Es mi vida, hago lo que quiero, es mi cuerpo, yo decido. Bueno, me salió el feminismo, pero es algo así parecido, ¿no? Eso es ser testarudo, ¿sí? Eso es ser orgulloso. Y la palabra dice que el hombre dado al vino es orgulloso, lo dice la palabra de Dios. Entonces, fíjense el trasfondo espiritual que hay acá, como la pitonisa se mezcla con el leviatán, el espíritu del leviatán, que es un espíritu de orgullo y de soberbia. Y nos vamos a dar cuenta cómo estas personas cuesta tanto que dejen el vicio. En primer lugar, cuesta que reconozcan que tienen problemas de adicciones. ¿Por qué? Porque el orgullo no los deja reconocer. Tienen problema de reconocer que son alcohólicos, de reconocer que tienen un problema de adicción. En fin, el orgullo no los deja, lamentablemente, seguir adelante. También tenemos la marihuana, ¿sí? La marihuana, ¿en qué te afecta la marihuana? En la concentración. Si la marihuana es uno de los efectos que hace es como relajarte y no te puedes concentrar en nada. ¿Sí? Afecta tu memoria a corto plazo. Una cosa es no acordarte de lo que hiciste cuando estabas borracho, pero una cosa es no acordarte de lo que hiciste ayer. ¿Pero a dónde fui? ¿Y qué ropa tenía? ¿Y qué? No me acuerdo. O sea, eso es porque las neuronas están ahí muy deterioradas a través de la marihuana. También aumenta el riesgo de trastornos psicóticos. Miren, es muy normal que personas puedan vivir trastornos psicóticos, ya sea de persecución, y que terminen en ataque de pánico, encerrado ahí o golpeándose o cortándose por causa de los efectos de la marihuana digamos, después de consumir. ¿Sí? Alguien pregunta por la gula, y la gula también viene a ser miren, todo lo que nosotros comemos fuera de lo que Dios mandó, o todo lo que es en exceso tiene que ver también con un desorden que afecta a nuestro cuerpo. Si Dios quiere, mañana voy a hablar un poquito del tema de la gula y los medicamentos, todas estas cosas que entre comillas nos prometen adelgazar y que es todo un engaño, ¿sí? Los Herbalife, los Nutrilite, los Omni, todos los like que andan por ahí. Bueno, vamos a hablar acerca de esas cosas también, si Dios quiere. También decía que la cocaína inunda tu cerebro de dopamina. La dopamina es esa hormona que te da placer y que te genera adicción y que te deja en un estado así como muy lúcido, con muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿sí? Y también acelera el corazón, te trae riesgo de infartos, ¿sí? Te da mucha ansiedad de hacer una cosa, de hacer otra, y también efectos de paranoia. Fíjense, la mayoría provoca estos efectos de paranoia o psicosis.
Los alucinógenos, ¿sí? Ahí hablamos de los LSD, ¿sí? O otras sustancias que se consumen, distorsionan la percepción, y acá hay efectos impredecibles, o sea, no todas las personas tienen los mismos efectos, acá la cosa ya es todavía mucho más fuerte, mucho más poderoso el daño que generan estas cosas, ¿sí? Y distorsionan la percepción, o sea, capaz que vos ves las cosas re lejos y están cerca, ¿sí? Por eso que la mayoría de la gente que consume esto lo hace en espacios abiertos, en canchas, en estadios, ¿sí? A veces se juntan muchos chicos, fiestas de adolescentes o de jóvenes en estos lugares ahí donde no hay mucho peligro, porque es tremendo lo que provoca el LSD en la mente de las personas. Bueno, todos subimos del caso que hubo en Buenos Aires, si no me equivoco, hace un par de años atrás, donde se morían los chicos después de consumir este LSD, que terminó matando a muchos de ellos. El éxtasis, ¿sí? Provoca la hormona de la serotonina. La serotonina es esa hormona que nos hace ser felices, que nos hace ser confiados, estar tranquilos, y nos hace ser sociables. Y todos tenemos una porción de eso en nuestro cuerpo, pero lo que genera el éxtasis, ¿sí? Que es otra droga, es que te da como un mayor dosis de eso, ¿sí? Como que te hace estar más feliz, te hace estar más confiado y ser más sociable, ¿sí? Imagínense, las personas que consumen esto es porque tienen problemas justamente en el área contraria, ¿no? Entonces, el problema es de esto: cuando vos no consumís, caes en un estado depresivo impresionante, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitas tomar el éxtasis como para ser sociable, ser confiado o ser feliz, y cuando no está, cae en un grado de depresión y ansiedad terrible. Bien, miren, muchas de estas drogas, si ustedes se fijan, se hacen en laboratorios, ¿sí? Incluso la marihuana que te venden en las esquinas tiene un proceso de laboratorio, ¿sí? La pasta base, o sea, son todas, necesitan un proceso químico, un proceso donde pasan ahí por un laboratorio para poder establecer la droga. Entonces, de ahí donde viene la palabra farmaqueia, que tiene que ver justamente con farmacia o farmacéutico, y están relacionados con todo lo que son pócimas, brebajes o drogas, maleficios, en fin, ¿sí? Bien, volviendo al espíritu de Pitón, ya dije que una de las cosas que genera, ahora voy a dejar un poquito el tema de las drogas, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la gente de Dios que es afectada por Pitón? ¿Cómo yo puedo saber que estoy siendo afectada por Pitón? Ahora, si yo tuve antecedentes de drogadicción o de práctica de hechicería, o sea, voy a tener una tendencia a ser afectado por estos demonios, y eso lo tengo que entender de esa manera. Entonces, cuando viene este espíritu de Pitón, hay una apatía en mi vida, o sea, no tengo desgano, no tengo ganas de hacer absolutamente nada, ¿sí? Tengo cero motivación con absolutamente nada. Mira, cuando hay personas que están en ese estado es porque han sido ya atacados por este espíritu de Pitón, y obviamente que hay que tratarlo, hay que ministrarlo para poder ser libres, ¿no? Te trae desánimo, pereza, descuido, se empieza a descuidar tu aspecto físico. Esto es un típico síntomas de la persona depresiva, ¿sí? Ya no se preocupa por sí misma, ni siquiera se baña, no se cambia ropa, o sea, no se preocupa no sé, de arreglarse para poder salir, o sea, no, sino que mientras peor pueda andar. Yo sé que hoy estamos en cuarentena y bueno, mucha gente está así como descuidada, entre comillas, de ese aspecto. Pero bueno, porque incluso miren, algunos están recomendando a vestirse, a maquillarse, a ponerse un poco de ropa, aún estando en cuarentena, por causa de esto, porque puede traer una depresión a muchas personas que están mordidas por este demonio. También trae cansancio y desánimo. Miren, mucha gente cree que el cansancio que tiene es porque hace muchas cosas, pero esa persona vuelve a sacar la actividad y va a estar cansada igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es un espíritu que le afecta. Se va de vacaciones y está cansada igual. Va a donde sea y está cansada igual, porque es un demonio que la está afectando. Algunos síntomas de este ataque de Pitón, ya lo venimos diciendo: el cansancio, ¿sí? Cansancio extremo. O sea, si vos estuviste un día ajetreado, sí, más vale que te va a cansar. Pero hay gente que vive cansada sin hacer nada. Que vos estás hablando y continúa. Mira, cuando vos te pones a orar por alguien, ¿sí? Y comienza a bostezar, ahí se está manifestando un Pitón mal. También tiene que ver con los suspiros. ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito? Esta gente está conectada con su pasado, está conectada con sus historias que la hacen sufrir. Falta de interés por la palabra, no tiene ganas de orar, no tiene ganas menos de leer la Biblia, ¿sí? Está lejos espiritualmente, tiene desinterés por su familia, capaz que la casa se está cayendo a pedazos, tiene hijitos chicos, no cocina, o sea, le da todo lo mismo, ¿sí? Bueno, eso es también el espíritu de Pitón, o de depresión, también podría ser, lo podrían llamar así. También
tiene una atracción por las cosas ocultas, ¿sí? El ocultismo, el esoterismo y todo lo que hemos hablado. También es dependiente de algo, algún tipo de droga. Mira, mucha gente se convirtió al Señor y capaz que no se drogó más, y gloria a Dios por eso, pero son adictos, qué sé yo, al Actrón. ¿Sí? Cualquier cosita, ay, la cabeza, ay, un Actrón, me tomo un Actrón, o esto o lo otro, o sea, como que cambian una adicción por otra. U otros son adictos a la comida. ¿Sí? Acá es donde es una adicción, donde alguien preguntaba por la gula, donde en realidad yo no como porque tengo hambre, sino que como para llenar un vacío, ¿sí? Y ese vacío en realidad es porque hay un espíritu de las tinieblas que está ahí dando vueltas. También tiene depresión, ya lo dije, miedo, y desemboca en enfermedades, ¿sí? Es importante tener en cuenta todas estas cosas. A veces incluso pueden, la sensación, ya lo dije, la sensación de ahogarte, la sensación de asfixiarte, la falta de aire. Mira, hay gente que le agarran estos cuadros de falta de aire, van al médico, donde le hacen los estudios, mira, no tenés nada, la gente no tiene nada, pero es un espíritu, es algo espiritual que los afecta. Miren, cuando nosotros estamos en Dios y estamos cautivos o bajo la influencia de este espíritu de Pitón, vamos a encontrar que no podemos entrar a nuestro propósito en Dios. Vamos a ser gente que tiene palabra profética, que tiene revelación, que tiene un montón de gracia, de dones que Dios puso, pero como que no podés hacer nada, como que estás cautivo de algo y estás en un estado de pasividad terrible, y obviamente que no podés ser libre, ¿sí? A veces puede ser a través de una persona que se te va a manifestar esta opresión que vos sentís, o algo puntual que te conecta con algo del pasado, y eso hace que estés en ese estado de pasividad. Bien, la gente que opera que está bajo la influencia de este demonio, es como que no tienen metas en su vida, no tienen propósito, todos los días son iguales, viven una rutina, ¿sí? Que no pueden salir de esa rutina, no tienen emoción, no tienen pasión en su vida. Miren, si hay algo glorioso que yo le agradezco a todos los días a Dios, es que Él puso pasión en mí, y esa pasión en primer lugar es por Él, por su presencia, por conocerle a Él, por estudiar su palabra, por ayudar a las personas, por escuchar su voz, pasión. Y el día que hagamos las cosas sin pasión, ¿sí? Creo que va a ser lo peor que nos puede pasar. Y qué triste saber que hay gente en Dios que a veces puede servir a Dios, que son maestros de escuelita, que son gente que está en la puerta, gente que son intercesores, o que son pastores, ministros, y no tienen pasión. Creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier persona, y más a los hijos de Dios, porque eso nos lleva a un estado de angustia, porque sabemos que estamos viviendo fuera del propósito de Dios, cuando Dios nos llamó a ser parte de su propósito. Entonces, miren, lo que hace este demonio es cuando nos queremos enfocar en Dios, le ponemos un propósito. Bueno, no, me voy a poner las pilas, voy a orar, y algo genera que te desvía, te distrae, y hace que toda tu fuerza al final se ocupe en una cosa, en otra cosa. Miren, una de las distracciones más fuertes que hoy tenemos es el celular. Así que a veces vos decís, bueno, voy a hacer tal cosa, y justo te llegó un mensaje y te empezaste a responderlo, y al final se te pasó el día y no hiciste nada. Entonces, miren, lo que quiere hacer este demonio es obviamente que sacar tu identidad, ¿sí? Para que uno tengas la convicción de quién eres. Que diga, yo no soy esto, yo no soy este tipo de persona, yo nunca voy a hacer lo que Dios dijo, no sé por qué Dios me eligió a mí, si en realidad yo no sirvo para esto ni para lo otro. Bueno, tiene que ver con eso. Entonces lo que hace este espíritu de Pitón, te conecta a tu pasado. Si vos seguís conectado a tu pasado, te vas a convertir en tu pasado, vas a vivir los mismos ciclos una y otra vez. Si vos pensás toda la vida en tu papá que te abandonó, te vas a convertir en un padre abandonador, en una madre abandonadora. Si vos pensás todo el día en esa persona que te lastimó, te vas a convertir en una persona que lastima a otros, ¿sí? Y así sucesivamente. Por eso que tenemos que ser libres de estas ataduras mentales y espirituales, ¿sí? Miren, siempre que se manifiesta Pitón con más fuerza, con este desánimo, es como sentir como que algo te tira hacia abajo, que vos tenés la fuerza y las ganas de hacer algo, pero como que algo pareciera que te succionara, ¿sí? Siempre que vos estás a punto de conseguir algo, ¿sí? Se manifiesta este Pitón para sacarte de ese propósito. Qué sé yo, cuando tenés que rendir en el colegio, cuando tenés que rendir un examen, cuando tenés que, no sé, como que funcionar más a pila, como que te trae un dolor de cabeza, o te trae algo, ay no puedo, me siento mal, me siento rara, bueno, esas cosas son las que tenés que aprender a vencer en Dios y entender y discernir que son ataques espirituales, ¿sí? Son ataques espirituales. También, miren,
a veces lo que logra es que no nos enfoquemos. Entonces cuando yo enfoco mi fuerza, ¿sí? Si yo tengo que, no sé, sostener algo, yo lo voy a agarrar con mis dos manos, ¿sí? Voy a enfocarme en agarrar eso. Ahora, si yo quiero agarrar esto y aparte agarrar otra cosa y otra cosa y otra cosa más, entonces toda mi fuerza se va a disipar y no voy a poder alcanzar ningún objetivo. Y eso pasa con personas que están atacadas por este espíritu de Pitón muchas veces, que no pueden lograr sus objetivos porque como que están preocupadas de esta persona, del otro, ay que las cuentas, ay que el dolor, ay que el niño chico, ay que la plata, ay que... y tienen 20.000 cosas, y como no tienen relación con Dios, no saben poner disciplina en su mente para ir a orar y entregar las cargas, como que toda la fuerza se le disipa en estas, hasta personas como que te succionan, ¿sí? Tu espíritu, te succionan tu fuerza, entonces no puedes salir adelante en lo que Dios te comisionó a hacer, y pasa un día, pasan otros, pasan mucho tiempo y no puedes salir adelante en lo que haces. Entonces, miren, cuando nosotros estamos desenfocados de lo que Dios quiere hacer con nosotros, sí, es un peligro. Porque recuerden que Dios tiene temporadas, y hay temporadas donde la puerta se te abre y vos tenés que enfocarte para entrar por la puerta. Y lo que hace este demonio, justo cuando estás por entrar a la puerta, ¿sí? Te trae una distracción, te trae un dolor, una puntada, una angustia, una situación familiar para poder desenfocarte y que no entre por esa puerta y que te pierdas esa temporada y que vivas en ciclos, continuamente con los mismos problemas, con las mismas situaciones que te distraen. Entonces, miren, si vos vas manejando, no puedes ir manejando e ir mandando mensaje de texto. Se supone que no tenés que hacer eso. ¿Por qué? Porque te distraes, puedes causar un accidente. Bueno, acá es lo mismo. Vos, si te vas a poner y a enfocar en Dios, tiene que ser en Dios. Y para eso tenemos que disciplinarnos. Porque no es simplemente que venga alguien que te saque los demonios, sino que vos tenés que disciplinar tu mente, disciplinar tu corazón, disciplinar tu entendimiento y ponerte metas. Bueno, yo hoy me voy a levantar y voy a ponerme a orar 1 hora todos los días. Y eso es disciplina. Y todo, aunque pase cualquier... Ay, justo me cayó visita. No sé, no, ahora no te va a caer visita porque es una buena temporada para no ser importunados, ¿no? Pero voy a esto, ponerte metas claras y decir, bueno, voy a orar y orar. No es que, ay, voy a orar, ay, no, mejor más rato. No, mañana empiezo. No, o sea, esa es la gente que tiene este espíritu de Pitón, es gente inestable, es gente que nunca alcanza nada, que nunca, ni siquiera tiene objetivos fijos, ¿sí? Objetivos buenos, sino que está siempre como decaída, cansada, desanimada. ¿Viste esta gente que hay que andar levantando todo el tiempo? Bueno, eso es todo lo contrario al Espíritu Santo que habita en nosotros. Si vos sos una persona que tiene al Espíritu Santo, vas a ser una persona activa, vas a ser una persona... cuando hablo de activa, no te digo que hiciste un montón de cosas todo el día, que hiciste pan casero, que cocinaste, que planchaste, que lavaste. No hablo de esa actividad. Hablo de productividad en el reino de Dios. Y una persona productiva en el reino ve respuestas de Dios. La intercesión es una fábrica que produce cosas. Entonces, cuando vos sos activo o activa en el reino, continuamente vas a estar produciendo. La productividad es una de las señales del reino. Cuando este espíritu de Pitón está en tu vida, vas a ser una persona inerte. Una persona totalmente inactiva espiritualmente, que no va a provocar absolutamente nada, llena de ociosidad, llena de pereza, llena de letargo, en fin, viviendo en ciclos. Mire, hay áreas de nuestra vida donde vos no avanzás. Bueno, ahí tenés que ministrarte, ahí tenés que disciplinarte. Si vos sabés que tu oración no creció estos últimos días, estas últimas semanas, estos últimos meses, tenés que disciplinarte en esa área. Si ves que hay áreas de tu vida donde no te desarrollaste en la palabra y seguís siendo la misma persona mediocre, que no conoce Biblia, que no conoce nada, que depende de otras personas siempre para poder tener respuestas, entonces tenés que empezar a trabajar ahí sobre tu vida para ver resultados. En fin, miren, hay un ejemplo de 2 mujeres en la Biblia, Marta y María. Dice que una estaba afanada y turbada y la otra era una rebelde porque no la ayudaba, ¿sí? Porque Marta le decía, María, vení a ayudarme. Y la otra decía, no, estaba ahí sentada a los pies de Jesús. ¿Pero qué dijo Jesús? Que María había elegido la mejor parte, que era estar sentada a los pies de Jesús. Entonces, aunque María podía haber sido una rebelde, ¿sí? Escogió sentarse a los pies de Jesús. Entonces, en cambio, Marta era una afanada que corría de un rato para otro, pero no lo hacía porque ella quería, sino que lo hacía por amargura. Ay, yo que tengo que hacer todo. Ay, que si no, yo no limpio esto, nadie lo hace. Entonces, ¿de qué te sirve ser tan afanada si lo haces con amargura del corazón? O están afanados. ¿Sí? Hay hombres que dicen, ay, si yo no trabajo, no traigo recursos, porque acá nadie ayuda. O sea, ¿de qué te sirve hacer las cosas con amargura? Si vos vas a hacer las cosas, las tenés que hacer obviamente que desde el corazón y por amor, ¿sí? Aunque María era una persona rebelde, porfiada al mandato de su hermana, pero ella eligió, ¿sí? Sentarse a los pies de Jesús, tener enseñanza de Jesús, porque eso iba a ser lo que iba a determinar su futuro.
¿sí? Miren, y acá es algo, quiero compartir algo y con esto ya voy terminando. Algo que Dios me habló hace un tiempo y me hablaba de las mujeres. Y yo quiero hablar puntualmente a las mujeres que me están escuchando, ¿sí? En estos días, y entender que nosotras como mujeres somos el motor de nuestras familias, ¿sí? El motor, como si fuera un auto, nosotros somos el motor que le da fuerza, que le da vida, y que vos podés acelerar el trayecto o podés disminuir ese trayecto o podés desacelerarlo, ¿sí? Entonces hay muchas cosas, ¿sí?, que en tu casa cambiarían, ¿sí?, si vos fueras una mujer que acelera. Y con eso de acelerar, insisto, no hablo de una mujer afanosa, sino que hablo de una mujer intercesora, de una mujer del espíritu, de una mujer de la palabra. Porque mira, el motor es la parte sistemática de una máquina, o sea, es donde están los sistemas. Y es la mujer la que generalmente pone horarios, pone límites a los hijos, recojan la ropa, vayan a bañarse, vengan a cenar. O sea, eso es lo que hace la mujer. Es un sistema que nosotros creamos para traer el orden a las casas, a las familias, ¿no? Y tiene que ser una manera inventiva, creativa, no por obligación ni de una manera militar, sino que una capacidad que Dios nos dio, que incluso con ternura, con la ternura del reino. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que tener la capacidad de hacer funcionar todo ese sistema, ¿sí?, del reino de Dios, bajarlo y meterlo a nuestra casa, meterlo a nuestra familia. Por eso insisto, el hombre es el sacerdote de la casa, el que quizás te provee el combustible para que ese auto ande, porque sin nafta o sin petróleo, ¿sí?, no va a funcionar ese auto, pero vos sos el motor de ese auto, ¿sí?, de ese motor que tiene que hacer funcionar el reino de Dios. ¿Y cómo lo hace? Transforma algún tipo de energía de combustibles en energía mecánica. Entonces muchas veces vos en tu casa el motor recibe energía y la tiene que transformar en energía mecánica, energía mecánica para que provoque un movimiento. Entonces a veces tu casa puede estar cargada de energía que no es buena, ¿sí?, enojos, cuestionamientos, un ambiente tóxico, pero vos tenés que tener la capacidad en Dios para transformar eso tóxico, eso dañino, ¿sí?, en algo bueno, algo que te motive, algo que te estimula. Miren, y eso es tremendo, porque miren, dice que la máquina tiene que ser capaz de hacer funcionar el sistema transformando algún tipo de energía, puntualmente eléctrica, ¿sí? Y las mujeres tenemos como una capacidad de ser eléctricas, que cualquier cosita nos hace como chocar las neuronas, los neurotransmisores adentro, y como que podemos saltar con cosas. Entonces, cuando algo te molesta, eso te tiene que llevar a responder de una manera amarga, de una manera agresiva, ¿sí?, como a vos te ofendieron o te hicieron, sino que te tiene que llevar a responder de una manera diferente para transformar lo negativo en positivo, ¿sí? Y eso es importante que lo entendamos. Miren, esa energía eléctrica que está en nosotros nos tiene que llevar a ser entusiastas, ¿sí? Nos tiene que llevar a decirle a tu marido que quizás hoy está preocupado por la situación económica que se viene, y decirle, no, vamos a salir adelante, Dios no nos va a dejar, Dios está con nosotros. Miren, es tan importante las palabras, ¿sí?, de vida que pueden salir de la boca de una mujer, ¿sí?, hacia su compañero, hacia sus hijos, ¿sí?, que pueden cambiar todo el ambiente de tu casa. Y a pesar de que está un estancamiento, esto de estar en cuarentena puede traducirse en un estancamiento, vos vas a avanzar igual, tu familia va a avanzar igual, no vas a perder tiempo porque vas a ser ahí aquella que provee la vida para que esa familia salga adelante. Y es importante entenderlo. Si nosotros entendemos que somos esa fuerza motora que moviliza a toda una familia, ¿sí?, que convierte la energía en algo combustible, en energía mecánica que provoca movimiento, no importa, algo pasó mal, bueno, algo, no sé, te ofendieron, ocurrió algo, salió mal en una situación que viviste, ya sea matrimonial, con los hijos, eso tiene que ser algo que te impulse a meterte a orar, a meterte a interceder, a volver a intentarlo, a declarar, a levantar tu voz profética. Miren, el espíritu de Pitón asfixia a las mujeres y es algo que a mí me da una cosa acá cuando veo mujeres pasivas, mujeres que son gente de reino, que tienen tremenda palabra profética y que son pasivas, que son tranquilas. Ay, no, es que acá estoy, no sé qué me pasa, que no tengo fuerzas para orar, pero sabes hacerte liberar
desesperación, conoces la palabra de Dios, tenés al Espíritu Santo dentro de ti. Ay, no, es que me siento ofendida, me siento triste, me siento cansada de esta familia, que los malos tratos. Bueno, sacate el cansancio, te sentí ofendida, anda a la presencia de Dios, ponete a orar y recibe el bálsamo del Espíritu Santo que va a sanar tu corazón, pero deja de tener esa actitud de pasividad, esa actitud de víctima, tenés que levantarte de toda esa pereza espiritual. Si tenés un compañero que no ora, si tus hijos están en un estado de letargo, de pasividad, si el pitón los tienen agarrados llenos de miedo, llenos de enfermedades, de virus, levántate a orar, levántate a interceder. Vos vas a ser aquella que va a abrir la brecha. Nuestra intercesión tiene la capacidad de abrir brechas, de romper, de quebrantar, de entrar, de hacer un camino donde no había camino, de entrar por ámbitos de fe a través de la declaración de tu palabra, a través de las profecías que se hablaron acerca de tus hijos, de tu familia, de tu esposo. Hoy en estos tiempos vos sos la mujer que tiene que estar declarando que el gobierno de las tinieblas te tiene que restituir todo lo que te robó Faraón, todo lo que te quitaron. No son días para lamentarnos ni estar amedrentados por los días que vienen en la economía de las naciones. Se supone que nosotros tenemos otra economía, que es la economía del reino, y ahí están las mujeres declarando, profetizando la palabra, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿saben quiénes despojaron a los egipcios económicamente? Fueron las mujeres mientras los hombres eran esclavos, ahí trabajaban con Faraón, pero las mujeres fueron aquellas que fueron a tocar las puertas, ¿sí?, de los otros egipcios y a pedirle, a restituirle. Yo necesito que me den mi indemnización, que me den mi parte. Esas son las mujeres de reino que se tienen que levantar, no las pitonizas que están llorando todo el día porque los hijos son rebeldes, porque los hijos tienen problemas, porque el marido no las escucha, porque el marido no las toma en cuenta. Dejate de esas cosas. El Señor está por venir y vos todavía vas a estar renegando con tu marido, todavía vas a estar renegando con tus hijos. El Señor está por venir, tiene que encontrarte como la novia ahí arreglada, perfumada, llena de la presencia de Dios, llena de adoración, llena de palabra profética, llena de ese humo, de ese perfume que fluye delante de Él. Eso es lo que tiene que encontrar el Señor en ti, no una mujer pitoniza que está todo el día quejándose, está todo el día renegando, que no hay plata, que no hay dinero, que este hombre que me tiene cansada, que este hombre que me trata mal. ¿Y qué importa si te trata mal? Vos lo elegiste, ahora arreglátela. Ahora lo que importa es que vos, a través de ser el motor de tu familia, podés cambiar todos esos malos tratos en buenos tratos. Y si se te trata mal, quizás es porque algo mal también estás haciendo vos. Por eso que tenés que ir a Dios, tenés que volverte a Dios, tenés que ponerte a los pies de Jesucristo. Y hoy imparto sobre tu vida el espíritu de profecía, el espíritu de la palabra, el espíritu de intercesión, el espíritu de oración, de adoración, que caiga sobre ti como un manto que te envuelva. Y todo espíritu de pitón, ahora envío juicio sobre el espíritu de pitón que estaba tocando tu vida, hombre, mujer, que estaba tocando a tus hijos, tu familia. Envío juicio de Dios sobre ese demonio de pitón que quería traer cárceles, que quería traer miedo, quería traer enfermedades, parálisis espirituales. Ahora se terminan en el nombre de Jesús. Ordeno a la pitoniza que tenías enrollada, que traía esa parálisis facial, esa parálisis en tu cuerpo, que traía alergia, que traía miedo, que traía enfermedades, jaqueca, migrañas. En el nombre de Jesús se corta ahora y ordeno que venga juicio de Dios sobre ese demonio en tu vida, sea desalojado. Hoy envío la orden de desalojo de ese demonio de tu vida. Eres libre ahora, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, eres libre ahora. Y hoy tu boca se vuelve a abrir. Hoy profetizo sobre estos hombres y sobre estas mujeres, que su boca se vuelve a abrir y van a empezar a profetizar, van a comenzar a orar, a interceder, y la pitoniza va a tener que salir corriendo, porque la pitoniza no se abanca a la gente de oración, a la gente de intercesión. ¿Saben por qué? Porque cuando oramos, cuando intercedemos, se enciende el fuego de Dios dentro de nosotros, se enciende el fuego del Espíritu Santo. ¿Y saben lo que hacen las serpientes? Cuando sienten el fuego, salen huyendo. Y yo hoy profetizo que toda serpiente que estaba rodeándote, la pitoniza, Jezabel o cualquier otro bicharraco que estaba ahí rodeándote, ahora sale huyendo por el fuego de Dios que visita tu casa, el fuego de Dios que se inicia dentro de tu corazón. Hoy arranco, rompo, quebranto todas esas ataduras, ligaduras que te conectaban a tu pasado, que te conectaban a la muerte, que te conectaban al miedo, que te conectaban a la hechicería, a la enfermedad, a los
problemas, a los virus que andan allá afuera. En el nombre de Jesús traigo juicio sobre eso y yo ordeno que salga de tu vida, que salga de tu corazón a través de la tos. En el nombre de Jesús eres libre de toda pócima, de todo brebaje, de toda contaminación satánica y perversa que anda en los aires. Ahora te liberas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay uno que es mayor, hay uno que dio su sangre por tu vida, y en el poder de esa sangre hoy nos levantamos a juzgar, a traer juicio sobre los hechiceros, sobre los adúlteros, sobre aquellos que persiguen nuestras vidas. En el nombre de Jesús hoy eres libre, hoy eres libre. El fuego del Espíritu Santo que está en ti comienza a arder, comienza a arder. Hoy profetizo que te despiertas, hoy profetizo que te levantas. Hoy en el nombre de Jesús hay algo que comienza a ocurrir aquí en tu espíritu, en tu espíritu. El Espíritu Santo te comienza a visitar, el Espíritu Santo comienza a traer fuerza, a traer ánimo. El ánimo de Dios se manifiesta en el nombre de Jesús. Yo envío fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo. Las lenguas se activan. Vamos, comienza a hablar en lenguas. Si no sabes hablar en lengua, comienza a alabar el nombre de Jesús, a exaltar el nombre de Jesús. Levanta tu espada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda opresión de muerte, toda opresión de enfermedad, sale de tu casa ahora, sale de tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús rompo los pactos hechiceros ancestrales con pitonizas de esta tierra, de otras tierras. Se rompen ahora, rompo hechizos y conjuros, hechicerías de muerte que te echaron, hechicerías de muerte, de enfermedades que lanzaron contra tu vida, contra tu casa, por palabras, por hechizos, por conjuros. Ahora se rompen en el nombre de Jesús y eres liberado. Hay un poder sobrenatural que se activa sobre ti. Las llagas de Jesús traen sanidad. Si hay alguien que está enfermo, levanta tus manos, porque hay poder de Dios. En el nombre de Jesús envío saetas de sanidad, saetas de sanidad, saetas de liberación. El ángel de la muerte comienza a huir de las casas, comienza a huir de las familias. Las pitonizas comienzan a salir corriendo, están saliendo corriendo por causa de que el Señor está trayendo liberación, sanidad, restauración. En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús eres sano ahora. Por las llagas de Jesús eres libre de toda adicción, de toda muerte, de todo alcoholismo, de todo vicio. Tú y tu casa van a testificar que saldrán del oráculo de la pitonisa, saldrán del palacio de Delfos. En el nombre de Jesús, hoy declaro que tus nombres salen del templo de Delfos, del templo de Apolos y de todos los dioses paganos, en el nombre de Jesús, y entras en días de liberación, días de cambio. Pero lo primero que tiene que pasar es que tu fuego se tiene que encender. El fuego del Espíritu Santo se tiene que encender en tu vida. Mujer de Dios, hombre de Dios, hijo de Dios, recibe ahora el fuego del Espíritu Santo. Le está visitando tu vida y hace disipar toda muerte, hace disipar la enfermedad. No vas a hablar más en derrota, vas a hablar en victoria, vas a hablar lleno de fe y te vas a levantar. Y cuando ores vas a orar en voz alta, aunque tus vecinos escuchen, como están escuchando los míos ahora, no importa. Vas a orar en voz alta. Porque cuando ores en voz alta, los demonios van a huir, porque vas a retomar tu autoridad. Vas a comenzar a testificar la grandeza de Jehová y la liberación que le está poniendo sobre tu vida en el nombre de Jesús. No vas a orar más en secreto. Sí, cuando estés en adoración, en intimidad con Dios, quizás sí. Pero cuando tengas que levantarte y orar, a sacar a los enemigos de tu casa, lo harás en voz alta, en el nombre de Jesús. Y vas a ver la liberación que vendrá mañana, en el nombre de Jesús. Esta noche, mañana, serán días de liberación. Hoy, mañana, pasado, vamos a ser libres de toda esta esclavitud de la pitonisa. En el nombre de Jesús lo declaro, lo decreto en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Recibe ahora. Si hay algo que nos puede mantener y sostener, es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. El anticristo se está manifestando, el espíritu del anticristo se está manifestando, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Así que no te dejes intimidar. Recibe esta impartición de su presencia. Nos encontramos mañana a las 23. Vamos a hablar de farmaqueia. Te bendigo.